Retroceder nunca, rendirse jamás. Suena contundente, uno de los nombres de películas que era música para los oídos cuando, en un pasado, se anunciaba su emisión por TV para el próximo sábado o domingo en la tarde. Más allá de destacar por ser una saga sin continuidad narrativa y que explotó las artes marciales en unas ocasiones, la cultura pop de la época en otras y hasta se sirvió de la Guerra Fría, lo verdaderamente llamativo está en la falsa idea que se creó en la memoria colectiva sobre que era una saga infinita, de muchas entregas. Decir que realmente son solo 3 películas no cuadra para los que tienen en su mente hasta 6, 7 o hasta 8 títulos bajo la misma marca. Y el tema es que todas esas secuelas existen. Son películas reales, pero fueron continuidades forzadas. Alguien decidió mentir para que pertenecieran a un universo que no era el suyo. A continuación, veremos cómo y por qué se hacía clickbait incluso cuando YouTube no existía, una historia sin desperdicio por si no la conocían. Ya volveremos aquí para armar este rompecabezas cuando descubramos cuáles son esas películas que se vendieron como secuelas de Retroceder nunca, rendirse jamás y que nunca lo fueron. Antes, un poco de contexto. Durante los años 70, 80 y 90 había un vacío de supervisión que permitió a los distribuidores locales de películas en Latinoamérica convertirse en arquitectos de fantasía, alterando títulos, falseando numeraciones y creando conexiones inexistentes entre películas para aprovechar el éxito de grandes superproducciones. Este fenómeno fue el resultado de una presión económica específica y una infraestructura técnica que posibilitaba a una película cambiar de identidad al cruzar fronteras. Un filme podía estrenarse en salas de Estados Unidos y no llegar a los videoclubes de Sudamérica hasta varios años después, si es que llegaba. Esta demora era clave para que los intermediarios locales manipularan el producto final basándose en las tendencias del momento. Así que me llega una peli llamada Retroceder nunca, rendirse jamás. Y ahora está en furor la parte 2 de Karate Kid, pues la llamaremos Karate Tiger, y a la parte 2 y 3 también. Incluso las falsas secuelas también sufrieron renombrado bajo esta etiqueta. Pasó en Alemania y España. Las cintas VHS también entran en la conversación. Este formato transformó la película de un evento de sala pública a un objeto físico que podía ser alquilado, poseído y empaquetado. La economía del videoclub se convirtió en el motor de la industria. Sin embargo, las cintas representaban una inversión significativa para los dueños de los locales. Para mitigar el riesgo, los videoclubes priorizaban títulos que garantizaran el alquiler frecuente, lo que otorgaba a las secuelas y franquicias conocidas un valor comercial desproporcionado frente a las obras originales o independientes. En Estados Unidos, los grandes estudios mantenían una supervisión más directa sobre sus propiedades intelectuales. En regiones como Sudamérica, la distribución recaía en empresas locales que compraban derechos por territorios a productoras independientes o estudios de serie B. Si bien algunos tenían acuerdos con las grandes marcas como MGM, Universal, Paramount, etc., y había cierto respeto sobre la obra original, existía un vasto océano de distribuidores más pequeños que adquirían paquetes de cine de artes marciales de Hong Kong, terror italiano o acción de bajo presupuesto. Estas empresas tenían un control casi absoluto sobre cómo titular y promocionar este material en sus respectivos mercados. La falta de bases de datos centralizadas como IMDb significaba que ni el dueño, ni el videoclub, ni el espectador tenían forma de verificar si una película titulada Retroceder nunca, rendirse jamás 5 era realmente parte de una saga o simplemente un filme de artes marciales genérico renombrado para la ocasión. La televisión abierta desempeñó un papel fundamental en la validación de estas sagas falsas. Canales como Panamericana TV en Perú, TVN en Chile, ATV o Canal A en Colombia emitían ciclos de cine de acción donde los locutores presentaban las películas bajo sus títulos alterados, cimentando en la memoria colectiva una continuidad que no existía. Esto permitía que la narrativa real de un autor fuera desplazada por la narrativa percibida del distribuidor local, una construcción diseñada exclusivamente para la rentabilidad económica. Y por curiosidad, ¿cómo se hacía? ¿Cómo intencionalmente cambiaban o modificaban títulos
para hacerlos más llamativos y que fueran un alquiler seguro. La transformación no era un proceso accidental, sino una estrategia de marketing deliberada. El objetivo era reducir las dudas del cliente, quien solía pasar horas en el videoclub revisando estanterías. Si este ya había disfrutado de una película con el título X, era exponencialmente más probable que alquilara cualquier cinta que llevara ese título seguido de un número. Y sí, no era solamente la carátula, también se podía modificar la cinta como tal para que el título apareciera dentro de la película. Una equivocación común es atribuir los cambios extravagantes de nombres a errores de traducción. En realidad, la mayoría de los títulos eran decididos por los departamentos de marketing de las distribuidoras regionales basándose en criterios puramente económicos y no artísticos. Los traductores trabajaban bajo condiciones de presión y a menudo no tenían voz sobre el título final, el cual debía cumplir con la función de anzuelo, de bait. Dentro de las prácticas más reconocidas de renombrado tenemos cambio total de concepto, sustituir un título abstracto por uno que describiera explícitamente el género o el clímax, de Rosemary's Baby a La Semilla del Diablo en España, para asegurar que se supiera que era una película de terror satánico y de una vez dañar la sorpresa. Asociación por actor. Si un actor se volvía famoso por un papel, sus películas anteriores o posteriores eran renombradas para invocar ese personaje. Continuidad forzada. Agregar números 2, 3, 4, etc. a películas totalmente inconexas que compartieran una temática similar: artes marciales, casas embrujadas, tiburones, etc. La carátula del VHS era el único punto de contacto entre el producto y el consumidor. Las distribuidoras utilizaban el modelo psicológico AIDA, por sus siglas en inglés, bueno, y en español también, para así maximizar los alquileres. Atención, uso de colores primarios fuertes, tipografías que imitaban a grandes éxitos y escenas de violencia o terror en primer plano. Interés, promesa hiperbólica en la contraportada como la secuela más esperada del año o más violenta que la primera parte. Deseo, inclusión de imágenes de actores famosos en la portada, incluso si su participación en la película era un cameo de 5 minutos o si las fotos pertenecían a otras películas de su carrera. Y acción, el acto físico de llevar la cinta al mostrador. Como ya lo indicamos, fueron las editoras independientes las que más recurrieron al renombrado agresivo. Un caso documentado es el de las películas de artes marciales de Seasonal Film Corporation, que en Latinoamérica fueron absorbidas bajo la marca de una sola saga independientemente de sus tramas. El fenómeno de la saga Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, No Retreat, No Surrender, constituye el ejemplo más fascinante de cómo una sola película de éxito moderado puede dar origen a un árbol genealógico de secuelas falsas que varían drásticamente de un país a otro. La película original, estrenada en 1986, presenta a Jason, un joven fanático de Bruce Lee que es entrenado por el espíritu del maestro fallecido para enfrentarse a una mafia que intentaba tomar el control de los dojos de karate. El villano principal, el ruso Iván Krasinski, fue interpretado por un entonces desconocido Jean-Claude Van Damme. La película no fue un éxito masivo en los cines de Estados Unidos, donde fue criticada por ser un clon de Karate Kid y Rocky IV. Sin embargo, en el mercado del VHS de Latinoamérica y Europa, la cinta se volvió un fenómeno cultural absoluto. La combinación de artes marciales, misticismo ochentero y la presencia física de Van Damme la convirtieron en el título de alquiler favorito de una generación. Ahora, la magia. Las secuelas reales versus el caos regional. Oficialmente solo existen 3 películas producidas por Seasonal Films bajo ese título y ninguna de ellas guarda relación narrativa con la anterior. Rendirse Nunca, Retroceder Jamás, la original, con la participación de Van Damme. Retroceder Nunca, Rendirse Jamás 2, Trueno Furioso, de 1987, una historia de guerra en el sudeste asiático protagonizada por Loren Avedon y la reconocida Cynthia Rothrock. No hay rastro de Jason ni de Bruce Lee. Y luego, Rendirse Nunca, Retroceder Jamás 3, Hermanos de Sangre, de 1990. Una trama de venganza familiar con nuevamente Loren Avedon, pero nuevamente sin conexión con las anteriores. En Latinoamérica, la numeración fue alterada de forma radical por los distribuidores para aprovechar el estallido de la fama de Jean-Claude Van Damme tras el estreno de Kickboxer de 1989. Dado que el actor aparecía en la primera entrega de Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, los distribuidores promocionaron
esta película como Retroceder Nunca, Rendirse Jamás 3, empezando una avalancha que no sabíamos dónde iba a terminar. La confusión alcanzó niveles surrealistas. Según registros de programación televisiva de la época, la saga Percibida se estructuró de la siguiente manera: Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, la original de 1986, la parte 1, Sin líos; Retroceder Nunca, Rendirse Jamás 2, Trueno Furioso, del 87, secuela legal, pero es la que nos mete en Camboya, quebrando la narrativa de la primera. Aquí empieza el problema. Kickboxer 1989, lanzada como la parte 3, aprovechando a Van Damme, pero es la primera intrusa. Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, Hermanos de Sangre, la verdadera 3, pero como ya ese lugar fue usurpado, no quedaba de otra que asignarla como parte 4. Luego llega El Rey de los Kickboxers, de 1990, película que compartía al protagonista Loren Avedon y la productora, así que pongámosle parte 5. El tema es que nunca tuvo en el título el Retroceder Nunca, Rendirse Jamás de las 3 primeras originales. Seguimos. American Shaolin, otra producción de Seasonal Films que no tenía nada que ver con la trama original, pero ya que estamos, Retroceder Nunca, Rendirse Jamás parte 6. Luego llegaría Only the Strong. Aquí ya ni rastro de la productora y pasamos a la capoeira, pero hay peleas, ¿no? Así que pasa a ser Retroceder Nunca, Rendirse Jamás parte 7. Y en teoría, por último, Confrontación Decisiva. Un experto en artes marciales apadrina a un joven acosado y le enseña a defenderse, como en Karate Kid. Se le presenta, como no, como la parte 8. Y si nos apuramos a teclear en un buscador Retroceder Nunca, Rendirse Jamás 9 o 10, no vaya a ser que encontremos algo. Es muy loco hasta donde escaló. Y valga resaltar un detalle: tal vez las 3 originales, al carecer de una continuidad narrativa, también abrieron la puerta a que le llegaran todas estas hermanas, más si exploraban el mundo de las artes marciales. Cabe anotar que dependiendo del país europeo o latino hay variaciones. En algunos casos El Rey de los Kickboxers es la falsa cuarta entrega, o en vez de Kickboxer es Contacto Sangriento, la primera intrusa, también con Van Damme, cada quien con su caos. Y un dato curioso adicional es que el personaje de Loren Avedon en El Rey de los Kickboxers revisa una cinta de VHS y ve un segmento de la real Retroceder Nunca, Rendirse Jamás 3, de la cual hizo parte, y dice algo como: parece una película de Bruce Lee sin pros. ¿Cuál habrá sido la intención de la escena? ¿La productora haciendo chistes sobre su cinematografía o montándose al caos? Porque de seguro ya sabían lo de la retitulación. Ahora dejamos en paz a los distribuidores ávidos de rentabilidad y posamos la mirada en los propios productores y directores de las obras. En el 78, El Amanecer de los Muertos de George Romero fue editada por Dario Argento para el mercado europeo y titulada simplemente como Zombie. Fue un éxito masivo en Italia. Ante la tardanza de Romero en producir una secuela oficial, el productor italiano Fabrizio De Angelis contrató al director Lucio Fulci para dirigir una película titulada Zombie 2 en el 79. Vio la oportunidad y la aprovechó. El engaño fue tan exitoso que generó su propia línea de secuelas falsas, hasta Zombie 3 y Zombie 4. Un destino similar sufrió la franquicia Evil Dead de Sam Raimi. En Italia, la primera película fue titulada La Casa por los distribuidores, quienes consideraron que el título original era demasiado ambiguo u ofensivo para la población más religiosa. Cuando se estrenó Evil Dead 2, fue lógicamente titulada La Casa 2. A partir de ahí, los productores italianos comenzaron a renombrar películas de terror de bajo presupuesto para que parecieran secuelas de Sam Raimi. La Casa 3 del 88, en realidad The Ghost House de Umberto Lenzi. La Casa 4, nombre real, Witchery, protagonizada por Linda Blair. La Casa 5, Beyond Darkness. La confusión escaló al punto de que cuando se estrenó la película estadounidense House 2 en Italia, la distribuidora la llamó La Casa 6 para no confundir al público que ya asociaba la palabra casa a la saga de Evil Dead. Cuando finalmente llegó la verdadera tercera parte de Raimi, El Ejército de la Oscuridad, Army of the Darkness, los italianos abandonaron la marca La Casa y la titularon fielmente con una traducción casi que literal al italiano. La persistencia de estas prácticas durante más de 2 décadas se debió a una combinación de factores técnicos, legales y psicológicos que hoy, en la era de la información instantánea, han desaparecido casi por completo. El factor determinante fue la absoluta falta de medios de verificación para el espectador promedio.
Sin una base de datos accesible como IMDb o incluso Wikipedia, la autoridad sobre la legitimidad de una película residía exclusivamente en el distribuidor y en el dueño del videoclub. El público asumía que si una cinta de video llevaba un número correlativo en el lomo, existían las partes anteriores y formaban una historia coherente. En muchos países europeos, especialmente Italia y España, era práctica común rodar las películas sin sonido directo, permitiendo que los actores hablaran diferentes idiomas en el set para luego doblar todo al idioma local o al inglés. Esta técnica permitía a los distribuidores alterar los diálogos durante el proceso de doblaje para forzar conexiones narrativas inexistentes. Los distribuidores sabían que un título como Zombie 4 alquilaría más copias que un título original simplemente por la promesa de repetición de una experiencia previa satisfactoria. La adaptación de títulos también respondía a la necesidad de traducir conceptos que no tenían equivalente cultural claro. Por ejemplo, la festividad del Groundhog Day o Día de la Marmota era totalmente desconocida fuera de Estados Unidos o Canadá, por lo que la película fue titulada Atrapado en el Tiempo o Hechizo de Tiempo. Aunque en este caso el cambio fue por claridad, en muchos otros se utilizó para insertar palabras clave que vendían más en ciertas regiones, como venganza o sangriento. Luego vemos discusiones banales y tóxicas en redes sobre los títulos de aquí o de allá, cuando detrás hay historias tan fascinantes. Pero es hora de comentar la experiencia del espectador, esa construcción de la memoria colectiva, porque resulta curioso. A pesar del carácter engañoso de estas prácticas, la percepción por parte del público fue compleja y a menudo nostálgica. Para muchos espectadores en Latinoamérica y Europa, estas sagas formaron parte integral de su educación cinematográfica. El fenómeno de alquilar una película como Retroceder Nunca, Rendirse Jamás 5 y encontrar actores diferentes en una trama distinta no siempre era percibido como un fraude, sino como una convención del género. Los aficionados del cine de artes marciales o de terror de la época desarrollaron una tolerancia alta a la inconsistencia. La calidad de las secuencias de acción o los efectos de maquillaje de las producciones italianas a menudo compensaban la falta de lógica narrativa. La memoria colectiva ha terminado por validar estas sagas apócrifas. Hoy en día muchos fans suelen incluir a Kickboxer dentro de la mitología de Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, porque así fue como la conocieron en su infancia. El descubrimiento de la verdad solía ocurrir años después, con la llegada de las primeras enciclopedias de cine en CD-ROOM o el auge de la web 1.0. Para muchos fue un choque cultural darse cuenta que su saga favorita era en realidad un Frankenstein de producciones independientes unidas por un hilo de marketing. Sin embargo, este descubrimiento ha alimentado un mercado de coleccionismo actual donde las cintas originales de VHS con títulos erróneos o carátulas robadas son piezas codiciadas por su valor histórico y su descaro comercial. Este fenómeno invita a pensar en la naturaleza de la autoría y la narrativa en el cine. Lo que observamos en este periodo es la existencia de dos dimensiones de la película: la narrativa real, producida por los autores, directores, y la narrativa percibida, construida por los distribuidores. Conceptualmente, las distribuidoras actuaban como coautores de las sagas. Al agrupar películas inconexas, creaban un hipertexto narrativo donde la conexión no residía en los personajes o el guión, sino en el estilo visual o el actor protagonista. Para el mercado local, la narrativa percibida se convertía en la verdad definitiva. Si una generación entera en Latinoamérica creció viendo American Shaolin como Retroceder Nunca, Rendirse Jamás 6, esa película es parte de la saga para esa cultura. Este fenómeno demuestra que el significado de una obra audiovisual no solo reside en su producción, sino en su circulación. El marketing no solo vendía la película, la transformaba, asignándole un lugar en una genealogía que el director original nunca imaginó. Conectemos con el presente, de la carátula de VHS al clickbait moderno. Aunque la transparencia informativa actual hace casi imposible renombrar una película como una secuencia falsa sin ser descubierto, los mecanismos psicológicos que permitieron este fenómeno han evolucionado hacia nuevas formas de engaño digital. Netflix, por ejemplo, utiliza algoritmos para mostrar diferentes imágenes de una misma película a distintos usuarios, destacando actores secundarios si el sistema detecta que el usuario tiene preferencia por ellos. Versión sofisticada de poner a Van Damme en la portada de una cinta en la que solo aparecía 10 minutos. En plataformas como YouTube, el fenómeno del clickbait es el heredero directo de las falsas secuelas. Se utilizan títulos hiperbólicos y montajes fotográficos que prometen contenido no presente en el video original.
apelando a la misma curiosidad y deseo de los consumidores de los años 80. No sé si hacerle una mini clickbait a este video, digo, para reforzar el mensaje. Sería válido, ¿no? El fenómeno del renombrado cinematográfico y la creación de sagas inventadas entre los años 70 y 90 representan un capítulo fascinante de la historia cultural de la era analógica. De engaño masivo pasa a ser una respuesta adaptativa de una industria fragmentada que buscaba rentabilidad en un mercado doméstico. Las distribuidoras locales, actuando como ingenieros de la ilusión, llenaron los vacíos de producción oficial creando sagas fantasmales que solo existían en las estanterías de los videoclubes. Este fenómeno ocurrió en ese momento histórico específico porque existían los incentivos económicos y las condiciones técnicas. En última instancia, la historia de La Casa 7 o Retroceder Nunca Rendirse Jamás 8 nos recuerda que el cine no es solo lo que se proyecta en la pantalla, sino el conjunto de expectativas y deseos que el marketing proyecta sobre nosotros antes de darle al play o hacer clic. Lo que queda hoy es la nostalgia por un engaño que, paradójicamente, enriqueció la experiencia cultural de millones de espectadores que no necesitaban lógica narrativa para disfrutar de un gran combate de karate o de un buen susto.